Fernanda Chamorro, con el descargo del Contralor en pleno juicio político. Y que, siendo así, es reprochable y es inconstitucional que se cargue la mochila a la medida de las pretensiones destitutivas de sectores políticos. Remarco esto, presidente y señores miembros, porque en el caso particular, como se va a ver más adelante, justamente las causales invocadas en la primera acusación, además de ser inconsistentes desde su inicio, fueron cayendo por declaración del órgano jurisdiccional competente. En su momento, en la causa Ivesur, de la que después se va a hablar, la Corte Suprema de Justicia confirmó la anulación de toda actuación, incluida la imputación del Contralor General de la República por contravención de la Constitución Nacional. En su momento, con relación a las acusaciones de utilización indebida de viáticos y de consultorías contratadas sin necesidad y con causa de daño patrimonial bajo lesión de confianza, fueron denunciadas al Ministerio Público y en fecha reciente el Ministerio Público rechazó la denuncia, presentando requerimiento de desestimación de la denuncia. Entonces era muy predecible que, establecidas las razones por las cuales las causas fueron colocadas en el nivel acusatorio, encontraron resultado de exculpación ante la justicia. El resultado debería haber sido absolutorio, casi de trámite. Curiosamente, y después vamos a ver por qué, aparece la acusación número 2. Y aparece una acusación que tiene particularidades mediáticas altisonantes con actualísima información, fecha de hoy de alguna portada de algún diario, de lo que también vamos a hablar dentro de un rato. Pero, volviendo al tema, la posibilidad de tramitar un juicio contra alguno de los funcionarios que lista el artículo 225 de la Constitución Nacional tiene un trámite, tiene una dinámica, tiene un procedimiento, tiene un camino, y ese camino no permite la creatividad, no permite la innovación y no permite el bastardeo de la institución constitucional para adecuar a la pretensión, repito, destitutiva de ciertos sectores políticos. El 225 dice, a propósito, que la acusación será formulada por la Cámara de Diputados, y leo el artículo, por mayoría de 2/3. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de 2/3, juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados. Fin de la cita. Esto quiere decir que la fase de juzgamiento en el juicio político se encuadra normativamente en un procedimiento constitucional y reglamentario y se define fácticamente en los términos de la acusación que fue presentada. No es un capricho ni un antojo que haya un encuadre fáctico y que haya un encuadre jurídico y constitucional. Esto significa la materialización de los principios y garantías que regulan el instituto del juicio político y que al mismo tiempo definen la vigencia de las garantías del debido proceso respecto del juicio político. Por eso, la Cámara de Senadores debe sustanciar el juicio conforme a la acusación recibida y no de otra manera. En ninguna parte de la norma constitucional que acabamos de leer se habla de un trámite de ampliación de la acusación. Esto tiene que ver con el principio de legalidad. Nuestro compañero de sala, el diputado Romero Roa, fiscal acusador, decía en un momento de su alocución de la audiencia pasada que donde la ley no distingue, no debemos nosotros distinguir. Él hablaba de un principio que está vigente en el derecho privado, el que consagra la autonomía de la voluntad. Sin embargo, este es un principio que si se vuelca en el derecho público, se convierte más que en una discrecionalidad, en una arbitrariedad. No es posible hablar de autonomía de la voluntad, de creatividad o de innovación si hablamos de derecho público. Y cuando hablamos de derecho constitucional, cuando hablamos de derecho parlamentario, cuando hablamos de procedimiento para el juicio político, hablamos, señores, de derecho público. Derecho privado, autonomía de la voluntad. Derecho público, principio de legalidad, principio de taxatividad. Solamente se puede hacer lo que la ley dice que se tiene que hacer. Y si bien es cierto que
que los políticos hacen las leyes, también es cierto que después los políticos tienen que someterse a esas leyes, porque de eso se trata la vigencia del Estado de Derecho. Por eso, y vamos a ver después, este no es un juicio sobre pérdida de confianza, no es un juicio sobre disminución de la credibilidad, no es un juicio sobre mayorías o minorías, aunque se resuelve por mayorías o minorías. Es un juicio de crítica a la función constitucional de un funcionario de los que gozan la inmunidad del 225 por causales específicas. Y esas causales tienen que ser objetivas o tienen que ser objetivables. No depende de la mayoría, no depende de formar gobierno de acuerdo a nuevos entendimientos, depende de causales. Una vez más, derecho público, principio de legalidad, derecho privado, autonomía de la voluntad. Es cierto también que este tribunal dio trámite a la acusación 2. Eso se produjo en la audiencia pasada cuando, si no recuerdo mal, fue el diputado Hernán Rivas quien tuvo a su cargo la verbalización de la acusación 2, la que habla de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es cierto. Por eso también nosotros en esta ocasión vamos a aludir a ese cargo, vamos a refutar la acusación y vamos a sostener lo que vamos a sostener a su turno. Pero la etapa en la cual se debe resolver la procedencia de la unificación de las acusaciones es la que precede a la sentencia que tiene que emitir este tribunal en el juicio político. Y allí nuestro primer petitorio requiere la desestimación de la acusación 2 ampliatoriamente presentada, porque esta es una cuestión que tiene que ver directamente con la aplicación de la Constitución Nacional, ya que fue presentada en forma ampliatoria, extemporáneamente, improcedentemente, inaceptablemente, inconstitucionalmente. Lo segundo que quiero puntualizar, señor presidente y señores miembros, es algo que hasta es gráfico. Voy a ayudarme con la mano, porque quiero exhibir lo que ustedes tienen, que es el traslado que nos corrieran en la audiencia pasada de la acusación 1 y de la acusación 2. Yo les invito a los señores miembros del tribunal a ojear o a hacer esto para destacar que ni un folio de esta acusación, ni de la 1 ni de la 2, contiene una sola prueba. Destaco este hecho. La acusación presentada en la ocasión 1 y la acusación presentada en la ocasión 2 lo fueron sin acompañamiento de prueba alguna. Voy a necesitar otra vez, perdón. Sí. Perdón, Álvaro. Quiero ser más específico. Quiero ir al folio 26 de la acusación 1. En la acusación 1 hay una exposición de motivos que suscriben varios diputados. Y en el folio 26, el párrafo final, dice de los elementos probatorios. Y dice, se deja expresa constancia que las circunstancias desarrolladas en el presente memorial de acusación se encuentran sustentadas en pruebas documentales que se adjuntan, pero no se adjuntan. Y en aquellas que serán radicadas en fuentes de acceso a información de carácter público y que serán agregadas una vez definido el texto final del libelo respectivo. En lo que sería el libelo final que llaman ellos, ¿verdad? Que es una especie de exposición de motivos presentada en segundo término por la misma acusación 1, folio 5, dice lo siguiente.
No estoy encontrando acá. Déjame un poquito, por favor. Disculpe un segundo, presidente. La acusación. Bueno, parte de lo que está mencionando el contralor Enrique García al hacer exposición también de su defensa como tal ante la Cámara de Senadores, que funge ahora mismo como tribunal. Vamos a seguir escuchando lo que está manifestando Enrique García. Una segunda versión de una exposición de motivos que entiendo que fue firmada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en diputados, pero no tiene firma. Esto es una copia que nos llegó, seguramente, bueno, no es la que firmaron los miembros. Y después hay un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que dice: nota 57/18, folio 4 de la acusación 1, Honorable Cámara, y firman algunos diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales remitiendo el proyecto de resolución que formula acusación contra el Contralor, etcétera. Destaco esto: en ocasión de su estudio por la plenaria, miembros de esta comisión expondrán los fundamentos del presente dictamen. No obra en el traslado que nos corriera la Cámara de Senadores la versión taquigráfica de la sesión. Así que no sabemos si en la sesión cumplieron el mandato de la Comisión de Asuntos Constitucionales exponiendo los fundamentos del dictamen. Lo que sí sabemos es que se aprobó finalmente la resolución de acusación y por eso estamos acá, entre otras cosas, ¿verdad? Con relación a la acusación 2. Bueno, la acusación 2 también tiene una nota que remite y tiene una exposición de motivos que, a diferencia del caso 1, lleva una sola firma, lleva la firma del diputado Hernán Rivas, ¿verdad? Bueno, el texto de Rivas es interesante. No tiene ninguna mención de la palabra prueba tampoco, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, es la demostración de una ilegalidad. El informe que nutre la exposición de motivos que Rivas presentó a su Cámara y después con ella obtuvo la ampliación de la acusación, aparentemente radica en fuentes de la oficina de la CEPRELAT o de la oficina del Ministerio Público. ¿Por qué decimos esto? Al folio la parte final de la acusación de Rivas, al folio 4 de la acusación de Hernán Rivas, dice en el párrafo: cabe destacar que la labor de esta dirección se justifica en el sentido de ser un órgano administrativo que colabora para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión fiscal, cuya finalidad es perseguida por la propia unidad de delitos económicos. Esto, repito, está presentado como un libelo, como una exposición de motivos que firma el diputado y después convence a su Cámara, pero en realidad esta es una nota que se genera, según esta terminología, en la Dirección de Delitos Económicos de la UDEA, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el análisis de un informe de inteligencia financiera que constituye un insumo para la profundización de un informe respecto de un caso determinado. Y este informe y su antecedente, que es el ROS, el reporte de operaciones sospechosas que la oficina de la CEPRELAT genera cuando se dan las circunstancias de hecho, no son incriminación, mucho menos son acusación, no son imputación, no comprometen la responsabilidad penal de nadie. Son una información técnica orientada a una finalidad descrita en la ley. Y tienen mandato de reserva para el banco o el sujeto obligado a reportar, para la CEPRELAT y para el Ministerio Público. Además de eso, si alguien que no es ni funcionario de la CEPRELAT, ni funcionario de banco, ni fiscal de delitos económicos,
pero tiene otro cargo. Y utiliza una información protegida con reserva por razones constitucionales. Esa persona es autora del delito de revelación de datos de carácter reservado. Artículo 147 del Código Penal. Cuidado con esto. Estamos nosotros dando andamiento a una acusación que en realidad se nutre de un aprovechamiento delictual de una información reservada. Ya en minutos volvemos con el descargo del Contralor Enrique García. Damos paso rápidamente a nuestro compañero Jorge Escurra. Jorge, estamos contigo.